y quiere cambiarlo todo. Nosotros queremos seguir avanzando. Bueno, y justamente para seguir profundizando y analizando un poco este debate, estamos ya con Pablo Matamoros, experto en comunicación política y marketing electoral de la Universidad Mayor. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, estábamos ya conversando un poquito fuera de cámara respecto a los detalles de este debate, que de debate tuvo bien poco. Sí, fue que nada. No fue muy acalorada, pero yo creo que sobre esa dinámica lo que podemos rescatar es que fue una gran señal de unidad. O sea, creo que los dos candidatos, o sea, mucha gente esperaba que esto fuese a agarrarse las mechas, pero ambos candidatos se mostraron muy alineados y creo que esto es un gran... Pero no es un debate, una instancia para diferenciarse más que para mostrar gestos de unidad. Se votaron matices, pero también aquí es muy relevante. O sea, primero un diseñador de primaria, aquí saber que en el sector, el 1 de julio, van a estar todos trabajando por uno de los dos. O sea, creo que esta paz cívica, esta mitad cívica, han pasado varias cosas, lo de Gordon, declaración de algunos parlamentarios, pero ahora nos vemos que de aquí de cara a la elección del 30 de junio, y al día, gane quien gane, va a estar unido el sector, el oficialismo. Cuando uno ve lo que fue el debate de anoche, finalmente se pregunta en qué se diferencian los dos candidatos. ¿Hubo algún tipo de matiz, diferenciación? Porque si uno ve los grandes temas, finalmente era como escucharlos en la misma línea. O sea, bueno, son dos partidos que yo creo que la gran diferencia se marca en lo valórico. O sea, creo que hay algunas definiciones valóricas en donde sí existen matices, diferencias, pero sí, tratando de buscar un poco, el matiz, creo que aquí se representó. Existe una obra de un gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, que debe ser continuada debe tener algún sucesor. Y ambos candidatos, a mi juicio, lo personal, creo que debería ser Andrés Alamán, pero ambos candidatos van a estar en esta línea. Y obviamente la ciudadanía tiene que elegir cuál es el énfasis que quiere. Pero se ha mostrado que existe una opción de centro-derecha que va a tener una continuidad en el tiempo. ¿Y se cuidaron de no hacerse daño? Porque había habido todo un cuestionamiento respecto a, por ejemplo, el actuar de Andrés Alamán durante el tema de Lawrence Colborn. De hecho, muchos lo responsabilizaron a él de la salida de su candidatura. ¿Hubo un especial cuidado en esta oportunidad para no generar roces entre los partidos, entre las candidaturas? Yo creo que el sector necesitaba también, después todo traumático que fue lo de Lawrence, como decíamos, algo desde lo simbólico. El símbolo fue, o sea, a lo mejor fue un poco aburrido, fue un poco más, no fue tan apasionado el debate, pero sí de lo simbólico tenemos dos candidatos en los cuales conversan, dialogan y tienen una opción de país clara. O sea, más allá del contenido, que eso lo podemos analizar, el contenido que me pareció muy bueno, pero son dos candidatos que van a ofrecer una opción. O sea, a diferencia de lo que pasa en la centroizquierda, como que fue el debate del lunes, donde vemos a una expresidenta y a 3 ministros de un sector contraponiendo posiciones muy disímiles, acá vemos dos candidatos que están ofreciendo una continuidad a una obra de un gobierno y un legado que va a... ¿Pero se necesita un debate para eso? Porque quizás la pregunta es, realmente, quizás no la instancia, el debate para mostrar estos gestos de unidad y mostrar los programas. Si es que no están dispuestos a diferenciarse y hacer confrontación de ideas, ¿valdrá la pena hacer debate? Habrá que inventar la diferencia. Creo que el próximo debate que va a ser acá en TVN, creo que tiene la instancia... Jueves 20, Mauricio Bustamante. Tiene la instancia de pregunta y contrapregunta. O sea, creo que ahí va a haber un poquito más de... O sea, lo que hay que hacer, lo que creo que va a pasar y que está pasando es que cómo se diferencia, pero ¿a quién le están hablando los candidatos? O sea, creo que también acá es como estamos hablando... No son grandes programas de gobierno a noviembre, estamos hablando del 30 de junio, estamos hablando qué candidato es lo suficientemente más capaz de maximizar su movilización de cuadro. O sea, los dos candidatos están hablando a su electorado y quieren lograr movilizar la mayor cantidad. Ese es un punto importante, da la impresión de que finalmente entonces se trató de confirmar el voto de sus respectivos votantes más que cautivar el voto de quienes no han decidido imagínate, su votación. es complejo, o sea, estamos en un escenario nuevo que me parece muy interesante, que es una automática, voluntario, la gente no sabe de las primarias o en el primer ejercicio, creo que es muy democrático, creo que es muy positivo, pero los candidatos necesitan movilizar su gente, o sea, decirle, es relevante que votes por mí el domingo 30 de junio. Es muy relevante. ¿Y se habrá logrado su objetivo? Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera se muestra y se hace patente de la necesidad de ir a las elecciones, que no da lo mismo no levantarse. O sea, hay muchas especulaciones que votemos por Velasco, Rego para hacer el año. No, aquí vamos, no es necesario que se vote por Pablo Longueira, Andrés Alamán, ese día 30, para conseguir la mayor cantidad de votos y movilizar. Pablo, ¿no pasa al revés que como uno ve dos candidatos tan similares, puede generar el efecto de... Finalmente da lo mismo cuál de los dos gane porque claro, va a ser similar su candidatura? Pero ¿a quién le están hablando? Yo creo que ¿a qué audiencia? Creo yo, y no somos yo, pero creo que los dos candidatos estaban pensando en definir una audiencia. ¿Cuáles eran sus clientes anoche? ¿A quién le están hablando? A sus potenciales electores.
a decirle, reafirmarle definiciones ideológicas, definiciones, y ofrecerle una movilidad. O sea, es complejo el escenario del 30 de junio. Imagínate, 30 de junio, en pleno invierno, o sea, cómo se levantan una gran cantidad de chilenos a votar por una opción de centro derecha. Y en ese sentido hay, o debiera haber preocupación al interior de la alianza por la disminución de la audiencia en el debate de la alianza en relación a lo que fue de la nueva mayoría. Bajo tanta rating, pero también creo que, o sea, el escenario del lunes es distinto. Había una candidata que no hablaba, o sea, creo que las expectativas que se generan con Bachelet, o sea, que nunca había hablado, era generar expectativas y habían 4 candidatos. O sea, el lunes pasó que había un candidato que no se manifestaba públicamente, está muy cuidado su discurso. En cambio, anoche habían 2 candidatos que no tienen ningún empacho en hablarle a la ciudadanía. ¿Pero crees que entonces no es una señal como de alerta? Yo creo que no es una señal porque creo que, insisto, eran 4 candidatos y Bachelet obviamente genera una expectativa gigante de qué es lo que va a decir, cómo se va a comportar. Creo que es una competición, son 2 escenarios distintos. ¿Qué pasa con con la incorporación en este debate de la figura de Michelle Bachelet? Hubo muchos acuerdos, pocas diferencias entre los programas de cada uno, pero sí se hicieron algunas referencias respecto a la candidatura, o al gobierno más bien, de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Fue una herramienta inteligente? Es que yo creo que es muy inteligente porque de alguna forma los chilenos, o sea, el gobierno cada día está subiendo más en la encuesta y yo creo que aquí se está jugando de alguna manera en cómo se continúa esta obra. O sea, el gobierno está haciendo su trabajo correctamente, muy bien, a mi juicio. Y acá los candidatos dicen, teníamos un gobierno anterior a este gobierno que la candidatura de Michelle Bachelet no viene de la luna. No vamos a analizar el discurso punto por punto, pero no es una persona que venga de la luna, fue presidenta y sus 3 contendores fueron ministros de una coalición que gobernó el país por 20 años. Entonces, ojo, vean por favor y contrastemos lo que hizo los últimos 20 años y estos últimos 4 años. Hay diferencias, matices, cosas buenas, malas en todos lados, pero eso yo creo que es la opción. Entonces, al nombrar la figura de Bachelet, es decir, es la candidatura concertacionista, esta nueva mayoría un poco etérea, muy extraña, no, es la candidatura de la concertación. ¿Y no se puede interpretar como que los candidatos de la alianza mencionan mucho a Michelle Bachelet porque están preocupados, porque consideran que efectivamente es una amenaza y que tienen pocas posibilidades de competir con ella? Yo creo que no tienen pocas posibilidades. Creo que, insisto, en la medida que se identifique con la obra de este gobierno, o sea, creo que los chilenos están empezando a notar qué es lo que ha hecho este gobierno y cómo ha cambiado. Y estos 2 candidatos que fueron ministros de este gobierno están diciendo, por favor, continuemos trabajando en este sentido. Entonces, contraponerse con Bachelet, obviamente sería tonto negar que la Bachelet tiene una gran opción electoral, las encuestas se ven muy bien posicionadas y la gente le tiene un cariño especial, pero, contrapongamos nuestro gobierno con anterior. O sea, creo que no es ilícito. Tú que eres partidario de la candidatura de Andrés Alamán, ¿no crees que esta fue una oportunidad que perdió Andrés Alamán para justamente diferenciarse de Pablo Longueira, de mostrar ahí una carta distinta? Creo que los 2 son muy buenos candidatos y también lo importante, como decía, la etapa civil es que el 1 de julio trabajemos todos por el que gane. Pero la diferenciación creo que se mostró, o sea, de alguna manera en los temas valóricos, Andrés Alamán es mucho más liberal que Pablo Longueira. O sea, habría que recordar que el acuerdo ya en pareja fue con el ministro Chadwick en lo anterior avanzado. O sea, creo que los matices se ven, a lo mejor no fueron tan declarados en esta suerte de paz, pero sí yo creo que se mostraron algunos matices en el discurso, como los temas valóricos. ¿Y qué pasa con las definiciones políticas cuando escuchamos a Pablo Longueira hablar tanto de esta centro-derecha popular? ¿Qué te parece el concepto primero y en qué posición queda entonces Andrés Alamán dentro de esa? A mí me parece que, o sea, bueno, el discurso de la UDI, ideológicamente, el gremialismo siempre o sea, la UDI popular, o sea, su discurso siempre ha estado en torno a estos sectores populares y construir esta diferencia. Pero el tema del centro, que ahí todos se lo están tratando de debatir y al final esto es como cuando uno habla de clase media, todos dicen que son de clase media y todos dicen que son de centro. Pasa como en Twitter dicen, es como, ¿qué es lo que es? O sea, creo que también aquí aventurar esto, o sea, este escenario que nos pasó el año pasado, que tuvimos el año pasado de inscripción automática o voluntaria, ha cambiado un poco el esquema. ¿Quiénes votan? ¿Quiénes son los votantes? Creo que todavía no tenemos data suficiente para poder hacer una proyección. Antiguamente decían esta manzana son más de derecha, izquierda y votan así, o sea, ahora ha cambiado el escenario, o sea, hay un punto de inflexión y el centro político que lo reclama Orrego, lo reclama Velasco, lo reclama Longueira, lo reclama Alamán, es algo también etéreo. O sea, creo que de alguna manera se está rompiendo, y como le dicen alguna gente, se está rompiendo un poco los paradigmas de las elecciones de los 70, o sea, ya han pasado 40 años, o sea, sí, hay que tener memoria, pero ya han pasado 40 años de estas elecciones, y este centro es algo más movedizo, o sea, hay gente más liberal, más conservadora. ¿Cómo se mueve? ¿Qué es el progresismo? ¿Qué ¿Pero tú liberales? consideras que Pablo Longueira es de centro? ¿De Yo una creo, centro-derecha? yo creo que o sea, representa mucho más los valores más tradicionales de una derecha más clásica por Pablo Longueira, y Andrés Alamán representa un poco más, y Renovación Nacional. No olvidemos que el presidente Piñera logró el gobierno apuntando un poco a un discurso hacia más de derecha, pragmático, muy liberal, y son de los mismo partido. ¿Qué pasa en términos de los contenidos, de los temas que se tocaron? ¿Qué es lo que faltó? O
creo que de alguna manera hacerse cargo realmente creo de las preguntas, o sea, creo que la dinámica, yo no le echo la culpa a los candidatos porque también la dinámica era muy extraña, realmente como sentí que al principio era como que estaban tratando buscando falso error, así, falso positivo, es como, usted dijo esto antes, como que era muy medio farandulero las preguntas, no había mucho espacio para desarrollar. ¿Qué están proponiendo el país a las problemáticas reales que están pasando ahora? O sea, bueno, se habló de la ISAP, se habló de la AFP, pero ¿qué está pasando con la educación? Se enredó mucho en tecnicismo, tercero, pero hay una definición ideológica, la gente está demandando una definición ideológica. Creo que ese espacio, enredarse un poquito en estos tecnicismos, que el 13%, el 10%, creo que faltó ser más claro, pero yo insisto, entre los candidatos y las preguntas, decir, ok, yo creo A, B, C. Faltó un poco ser más declarado. Pero también el escenario donde se estaba hablando al electorado propio, se matizaba un poco eso. ¿Conflicto mapuche? ¿Un tema que se ha echado de menos? Se faltó, o sea, en los dos debates no se ha hablado en ninguno de los dos. Yo creo que se echa de menos, o sea, un problema de identidad nacional de los pueblos originarios es relevante, o sea, está pasando, y un problema heredado, creo que este gobierno también ha hecho grande esfuerzo en mediar esto, pero sí, faltando un tema, o sea, creo que de alguna manera el debate del lunes fue mucho más positivo en cuanto a la forma, la estructura, las preguntas, o sea, enriqueció mucho más el debate. Creo que fue un poquito más, como te decía, buscando el error, así como a usted dijo que le gustaba esto, ahora le gusta esto. Pero los candidatos pudieron hablar, o sea, pudieron decir y declarar cuál era su postura. ¿Crees que los debates que vamos a ver la próxima semana podrían tener una actitud un poquito más confrontacional? O sea, sí, considerando que va a haber esta posibilidad de pregunta contra pregunta e interpelación entre los candidatos, ¿se la podrían jugar un poquito más? Yo creo que sí, yo creo que también es una evolución, o sea, que es como mostrarse en público, esto soy, y después busquemos, porque a la medida, si nos dejamos buscar en la pequeña diferencia, en el pequeño margen, podemos encontrar diferencias entre los candidatos, en ambos sectores. Pero creo que es muy relevante, o sea, creo que la gran señal es que vemos el debate del lunes, o sea, que pasó el lunes pasado, vemos al ministro Velasco enfrentado con Michelle Bachelet, y ahora vemos un sector muy movedizo que no tiene una definición muy clara, y en cambio vemos un sector como la centro derecha o el oficialismo muy cohesionado de cara hacia las próximas elecciones. ¿Podríamos hablar de algún ganador en este debate? Yo creo que el gran ganador no fue mismo, porque también fue muy, pensamos, yo estaba viendo números y encuestas que se hacen en los portales, todo es como casi un punto más, un punto menos. Creo que el gran ganador de verdad, de alguna forma, yo creo que fue el sector, o sea, como te decía al principio, creo que fue un poco traumático los últimos 2 o 3 meses, pero vemos que el gran ganador es el sector, o sea, el oficialismo, es entender que tenemos un discurso, hay una especie, hablar de relato es un poco ya raro, pero como que hay una construcción de identidad, una construcción de marca que puede ser perenne en el tiempo, y que no es imposible ganarle a Bachelet. O sea, dado el escenario, todavía no sabemos cómo se organiza la centro-izquierda, pero acá hay una opción. Claro, tenemos un gobierno que fue conquistado democráticamente hace 3 o 4 años, y ahora tenemos la opción de continuar esta obra. El país está avanzando y hay grandes reformas que se están haciendo. Y estos 2 exministros del presidente Piñera son una opción muy válida. Ojalá, a mi juicio, que gane Andrea Alamán. Sería ideal, pero los dos son unas opciones muy interesantes para nosotros. Te cuidaste ahí de la declaración, ¿ah? Ya. Bien, Pablo Matamoros, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien. Nosotros vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso con las noticias de los días.